Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, porque tu diestra, Señor, nos ha sostenido. Gracias te damos, Señor, porque venimos agradecidos por todas las cosas, Señor, que tú has hecho. Porque aún, Señor, sin merecerlo, Dios, tú, Padre bendito, Señor, nos has mostrado tu amor, tu compasión, tu misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque hoy, Señor, tu misericordia la vemos nuevamente. Gracias te damos, Señor, por tu poder. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en cada casa, en cada lugar. Y en esta mañana, Señor, agradecemos la oportunidad que nos das de venir delante de ti, a presentarnos, a acercarnos al trono de la gracia, a buscarte, Señor, aún en nuestra necesidad. Queremos orar, Señor, por las personas que se encuentran enfermas, personas que tienen dolencias, personas que tienen dificultades, Señor. Oramos para que tu mano poderosa sea sanándolos, Dios. Tú obras de una manera especial y creemos en el poder, Señor, que tú tienes. Gracias te damos, Señor, por las vidas que tú estás sanando en este momento, Señor. Cualquier dolencia, cualquier dolor, cualquier dificultad, Señor, tú obras de una manera especial. También queremos orar, Señor, por las personas que se encuentran desempleadas, que no tienen recursos, por las personas que no tienen, Señor, alimento en su casa, que tienen deudas, Señor, que tienen problemas, dificultades. Señor, oramos para que tú seas obrando, para que tú proveas, Señor, en estos hogares, que tú los llenes de tu paz, Señor, de tu gozo. También oramos, Señor, por las familias, Dios, que tú seas ayudándonos, que tú seas, Señor, permitiendo, Señor, que tu presencia se perfeccione en nosotros, Dios. Que cada día el anhelo de nuestro corazón, Señor, sea buscarte, sea honrarte. Gracias te damos, Señor, en este tiempo, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres santo. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos enseñes, Señor, tus caminos, que tú nos muestres tu palabra, que tú cada día, Señor, nos guíes. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos los hermanos y amigos. Bienvenidos a tu devocional. Hace tanto nos enseñó de tu Cristo. Siéntate fe y esperanza, tatarela, y siéntate fe y esperanza, basta. Bueno, quiero invitarlos este día a unirse al ayuno a las 8 de la mañana.
desde su casa pueda estar glorificando al Señor, pero también déjeme decirle que hay una hermana allí en la capilla para que usted pueda acercarse al templo, reunirse y alabar y adorar su presencia. También quiero decirles que a las 3 de la tarde todos los niños conectados a la transmisión, conociendo el gran tesoro, ha sido de edificación para los niños, han estado bien animados, compartiendo y respondiendo allí a las preguntas. También a las 4:30 los jóvenes cordialmente invitados. Y mañana domingo, 8 a.m. y 10 a.m. Los invitamos que se acerquen, que asistan presencialmente, que busquemos el rostro de Dios, y la transmisión a las 10 de la mañana. Bueno, hermanos, y sabemos que hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra. Nos corresponde leer capítulo 45, 46 y 47 del libro de Ezequiel. Ya prácticamente queda un capítulo para terminar. Y quiero que por favor hoy me acompañen a leer Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y vemos aquí en este pasaje, en el capítulo 47:1, que aquí nos está hablando específicamente de quién hizo llevar a Ezequiel a ese lugar, y vemos que ha sido un ángel. Precisamente en otras versiones habla de que un hombre fue el que llevaba a Ezequiel a mostrarle un mensaje específicamente para usted y para mí. Y en este primer versículo vemos que se habla de un templo, de un altar y de un río. Vamos a ir ahora al versículo 3, dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Versículo 4, midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Después versículo 5, midió otros 1000, y era ya un río, que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Aquí vemos que en el momento que Ezequiel hace lo que el hombre le está diciendo, dice: y me hizo. Esto era algo que me llamaba a mí la atención, porque en el momento que el varón está midiendo precisamente los codos, es el momento cuando lo hace pasar. O sea, no es que Ezequiel haya tomado la decisión propia de pasar, sino dice: y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y precisamente en el versículo 4 y versículo 5 sucede lo mismo. Si vemos la parte final también del 4, dice: y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que el Señor nos lleva, cada vez nos lleva a avanzar, nos lleva a crecer, y en esta mañana el Señor quiere mostrarnos, o quiere que usted pueda identificar, porque cómo está su vida en este momento. Si nosotros vemos, el Señor fue el que se acercó a nosotros, independientemente de la persona que le haya hablado a usted, independientemente de la persona que Dios haya traído para que usted se haya acercado a Él, siempre ha sido propiciado por Él. Entonces nos damos cuenta que el Señor es el que hace todas las cosas. Entonces, ¿qué sucedió en ese lugar cuando Ezequiel se dio cuenta que las aguas ya habían crecido de una manera que ya él no tenía control? Vemos aquí que él, veía que las aguas estaban hasta los tobillos, y es algo que de pronto uno dice: bueno, yo tengo el control de las cosas. Muchas veces nosotros, cuando empezamos una vida cristiana, cuando empezamos a conocerle, tenemos una relación con Él, oramos, leemos la palabra, pero pues quizás no pasa de ahí. No estamos profundizándonos en su presencia. Y de pronto, ya cuando nosotros vemos que, como habla en el versículo 4, ya empieza a crecer el río en Ezequiel, vemos que ya empieza a llegar hasta sus rodillas y también llegar hasta sus lomos. Entonces vemos que ¿qué se necesita para nosotros poder llegar hasta allá? Necesitamos
permitir que la presencia del Espíritu Santo empiece a correr en nuestra vida. ¿Por qué? Porque este río es fundamental. O sea, si usted se da cuenta aquí en este capítulo no nos habla a profundidad del templo y del altar, sino en sí como que, bueno, de lo que yo veo en esta mañana, es más referente al río. Porque vemos en el versículo 8, ¿qué hacía este río? Dice, y me dijo, Ezequiel 47:8, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Nosotros en la Reina Valera aparece el título las aguas salutíferas, pero hay otras versiones donde aparece el río de la sanidad, las aguas de la sanidad. Entonces aquí vemos que se produce una sanidad cuando este río entra al mar. Y si nosotros vemos un poquito, ¿qué es el Arabá? Entonces estuve mirando un poco sobre qué era el Arabá. Y el Arabá es la depresión geológica que se encuentra ya casi llegando al Mar Muerto. O sea, es un lugar donde es desértica. Es un lugar cercano a Jerusalén y es un lugar donde no hay vida. Cuando hay desierto, sencillamente no hay vida, todo es seco, sencillamente es algo muerto. Y si ustedes investigan o pueden ver qué es el Mar Muerto, precisamente nosotros en algún momento estuvimos viendo sobre el Mar Muerto y allí nos habla de que no hay vida para nada. Este ejemplo que está usando Dios es un ejemplo para que nosotros podamos entender lo que hacen los ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque acá dice que en el momento que entra al mar, reciben sanidad las aguas. ¿Qué quiere decir? Que son aguas enfermas, porque si no hay vida, si todo es muerte, si no hay un solo pez, no hay nada, o sea, es una cantidad de sal impresionante que obviamente no podría vivir un animal, no podría vivir una planta. Entonces aquí en el versículo 9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Entonces aquí vemos el milagro que sucede con estas aguas. Es un milagro impresionante porque dice que todo lo que tocare, todo lo que está por donde esta agua pasare, vivirá. O sea, no importa la condición y si digamos nosotros ya lo queremos aplicar a nuestra vida, si ya nosotros queremos hacer como tal una implicación ya con nosotros, esto muestra la naturaleza vivificante del agua que fluye del templo de Dios. Entonces me gustaría por favor que leyéramos en Apocalipsis 22, 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vemos que en el momento que Ezequiel estaba mostrando esta gran profecía, se le estaba siendo revelado lo que iba a suceder. En Apocalipsis 22, 1 nos está hablando ya de dónde sale ese río, de dónde realmente propicia, de dónde es el principio de este río. Y dice ahí, como leía mi esposo, que es un río limpio de agua de vida, o sea, es un río que transforma todo lo que toca, que cambia todo lo que está perdido. Dice que es resplandeciente como el cristal, pero algo que me llamaba, digamos, quiero resaltar aquí en esta mañana es que salía del trono de Dios y del Cordero. Pero también acá dice, en la parte intermedia del versículo 2, y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran la sanidad de las naciones. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús vino a la tierra? Sencillamente Él vino a darnos vida, y dice su palabra que darnos vida en abundancia. Y así como dice precisamente en Juan 7,
37 al 38. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: «Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva». El poder de Dios puede transformarnos. No importa tu condición, no importa cuán pecadores nosotros seamos, cuán corruptos y faltos de vida nos encontremos. Aún cuando nosotros nos sintamos confundidos, sintamos que no hay esperanza, y más allá de toda esperanza, su poder nos puede sanar, su poder restaura. Porque si vemos Jesús, en el momento que Jesús vino, dice la palabra, como veíamos en los capítulos anteriores, en el capítulo 46, veamos en su palabra que el velo fue partido. Si nosotros veíamos el orden que se usaba para los sacrificios en el capítulo 46, que habla sobre todas las cosas que el Señor quería que se hicieran, y allí habla de un orden, todo el tiempo es de un orden, en cuanto a las ofrendas, en cuanto a los holocaustos, en cuanto a los días, que la ofrenda, el cordero tenía que ser un cordero perfecto, sin defecto. Pero cuando viene Jesús, Él mismo siendo Cordero, Él mismo siendo Dios, viene y se entrega por nosotros, viene y se entrega para nosotros, para traernos liberación de la esclavitud, para traernos de esa sangre preciosa que nos limpia de pecados, para limpiarnos, para restaurarnos, para expresar nosotros agradecimiento a través de su sacrificio. Entonces aquí nos damos cuenta que a través de la sangre de Jesús es que nosotros somos restaurados, porque Él es ese camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero ya finalizando, quiero darle una promesa que el Señor nos muestra. Si usted ve lo que sucedió allí en Ezequiel, donde el Señor empezó a mostrar de lo que había en los ríos de vida, lo que había a través de ese río precioso, porque hablaba de la sanidad, de la vida, y nos muestra allí en Apocalipsis de la plenitud de lo que nosotros vamos a poder experimentar, porque esto es una profecía realmente maravillosa. Pero también vemos en Juan, vamos a Juan capítulo 14, que el mismo Señor Jesucristo nos dice: «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros». Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta mañana. Y es que aún en medio de esa situación, aún en medio de esa soledad por la que usted esté pasando, esa dificultad, recuerde siempre que el Señor quiere que esos ríos que Él nos ofrece a nosotros en este tiempo, en este momento, en esta mañana, es el río del Espíritu Santo. Dice su palabra, allí como leía mi hija, en 7:37 al 38, en la parte B dice: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esa es la invitación en esta mañana. Y démosle gracias a Dios por su presencia y por su palabra. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque tú, Señor, eres real, porque tú nos das de esa agua, Señor, de la cual nunca más tendremos sed, Señor. Gracias porque un día veremos, Señor, cómo ese río sale del trono de Dios. Gracias te damos, Señor, porque un día veremos tu gloria y tu poder. Y gracias te damos porque tú has ido, Señor, a preparar un lugar para nosotros, Dios. Te alabamos y te exaltamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.